Noti1, Rudy Hidalgo, directora ejecutiva de Corporación Participación Ciudadana. Bienvenida a Contacto Directo. Hola Steffi, buenos días. Buenos días. Corporación Participación Ciudadana ha estado manejando un centro de monitoreo, reportes sobre la publicidad electoral en tiempos de elecciones, el control de la publicidad oficial, violaciones al Código de la Democracia. Ha dejado de funcionar hace 2 meses y empiezo preguntándole lo más obvio, ¿por qué se ven obligados a cerrar después de 10, 12 años de funcionamiento? Bueno, buenos días, Steffi. Efectivamente, nosotros hemos venido prestando este servicio a la ciudadanía desde el apartidismo y desde la sociedad civil desde hace algunos años atrás. Y desafortunadamente el 31 de marzo ha sido nuestro último informe que hemos estado en capacidad de brindar a la ciudadanía a causa de que las donantes han considerado que quizá para nosotros es demasiado vulnerabilizarnos el tener donaciones desde afuera, específicamente con una acción de control social. Ellos temen de alguna manera por nuestra seguridad de la organización institucional, pero al mismo tiempo también de nuestra seguridad inclusive personal, porque entienden que este ambiente es un ambiente un poco complicado políticamente y que las acciones de control social están siendo mal vistas por parte del régimen y que de alguna manera pues no quisieran los donantes que Participación Ciudadana desaparezca o esté en riesgo de desaparecer. Por eso es que el tema de la ausencia de recursos para financiar esta actividad va más allá en su análisis. Por un lado, ¿quiénes específicamente usted se refiere de recursos del extranjero? ¿Quiénes financiaban el trabajo de Participación Ciudadana a favor de que haya un organismo dedicado a monitorear, a vigilar las violaciones al Código de la Democracia, como por ejemplo la promoción personal de las autoridades? Y por otro lado, ¿qué creen ustedes que motiva este desinterés o temor incluso en que sigan apoyando su labor? 2 cosas, Steffi. Yo creo que es importante que la ciudadanía conozca que esta iniciativa surgió hace casi 10 años bajo el apadrinamiento de una organización holandesa. Luego tuvimos en determinado momento un poco de fondos por parte de la cooperación suiza, que ya no existe en este momento aquí en el Ecuador. Y finalmente, estos últimos años hemos tenido la ayuda de la National Endowment for Democracy, que usted es conocido también por todos como ha sido satanizada, inclusive ha sido señalada como agente de la CIA o con intereses protervos con respecto a la democracia. Yo al respecto quiero decirle que la iniciativa de monitoreo de medios fue creada hace casi 10 años con un mismo sistema que persiste hasta ahora y no fue creada dirigida a tal o cual gobierno. Esta actividad ha venido siendo la misma bajo el mismo formato desde hace muchos años atrás y hemos estado en capacidad además a través de este sistema y estructura de monitorear el gasto de publicidad oficial de varias presidencias, ¿no? Y de varios regímenes, de manera que en ningún caso está respondido a un interés específico ni de Participación Ciudadana ni de ningún donante. Bueno, en efecto, el centro de monitoreo ha funcionado desde el 2005, vigilando la publicidad contratada en ese entonces por los candidatos que ahí estaban permitidos de contratar. Desde el 2010, en cambio, sus reportes ya se han enfocado también en la publicidad oficial. De la experiencia de los últimos años, ¿cuál diría usted ha sido la constante? Esas violaciones recurrentes a la ley en cuanto al uso de la publicidad, la promoción de las autoridades. Sí, yo creo que como usted menciona, nosotros hemos estado en capacidad de visibilizar 2 cosas. En tiempos normales, es decir, cuando no ha habido tiempo electoral, nosotros hemos estado en la posibilidad de poner sobre la mesa, al debate inclusive, la capacidad no solamente de los gobiernos centrales, sino también de los gobiernos locales de cumplir o no cumplir la ley respecto a lo que la ley establece, de no utilizar fondos públicos para proselitismo político en el caso de los gobiernos centrales y en el caso del gobierno local, ¿no es cierto?, el cumplimiento o incumplimiento del artículo 219, que hace años atrás era el artículo 121 de la Ley de Gasto Electoral, que perseguía el evitar que las autoridades se promocionen su nombre en obra pública.
Claro, el artículo 219 del Código de la Democracia dice que se prohíbe a los servidores, a los organismos, a las instituciones, la utilización de los recursos, bienes públicos para promocionar sus nombres o sus organizaciones políticas en las instituciones, en las obras, en los proyectos, incluso a su cargo, llega a decir ese artículo. Y eso no se refiere solamente al periodo de campaña electoral, sino en general. Entonces, se han identificado estas irregularidades con el trabajo, el monitoreo que ustedes han ido haciendo, pero ¿qué se hace con el incumplimiento de este artículo más allá de la experiencia que han tenido? ¿Cómo se lo ha estado sancionando? Sí, bueno, este ha sido un tema difícil en los últimos años, Estefi, yo creo que hay que decirlo así. Nosotros hemos tenido una experiencia dolorosa en los últimos años, sobre todo en todo lo que tiene que ver con publicidad oficial. Cuando nosotros hemos hecho el monitoreo, por ejemplo, en tiempos electorales, hemos estado en la posibilidad de demostrar, por ejemplo, que los candidatos oficialistas han tenido más oportunidad de ser entrevistados en los espacios noticiosos, por ejemplo, de los canales públicos. Y eso ha dado la posibilidad a Participación Ciudadana de posicionar el debate de cuán equitativas han sido o no han sido las elecciones. Además, hemos estado en tiempos electorales en capacidad de demostrar cómo la publicidad oficial muchas veces es anticipada, ¿no es cierto? Y hemos estado en capacidad también de poner en el debate el tema de la importancia, por ejemplo, de exigir a aquellos candidatos que tienen doble calidad de candidatos y funcionarios públicos de que renuncien o pidan licencia, porque de alguna manera a través de nuestro monitoreo hemos visto cómo durante los periodos electorales los candidatos con doble calidad también utilizan recursos públicos para promocionarse y para hacer campaña política en desmedro y en detrimento de los otros candidatos que estaban corriendo en tiempos electorales, lo cual yo creo que el nivel de incidencia que nosotros hemos tenido ha sido importante. Además, hemos podido proponer propuestas de reforma al Código de la Democracia. Nosotros tenemos una propuesta institucional basada justamente en la experiencia del Centro de Monitoreo, es decir, hemos brindado un excelente servicio. Y no solamente sus propuestas, también recordemos que cuando vino la misión de observadores de la OEA, por ejemplo, dijo que pese a que el Código de la Democracia establece prohibiciones explícitas sobre el uso de los recursos públicos, que no existe un reglamento que defina de manera clara y suficiente los límites. ¿Qué ha pasado con los reglamentos que el CNE tiene que expedir? No se lo puede hacer un año antes de elecciones, por eso no lo hicieron, y entonces cualquier otro cambio pues es ahora. Hace falta especificar cuándo se considera que están haciendo campaña y cuándo no, para que no sea subjetivo o se abra siquiera la posibilidad de aplicar la ley con dedicatorias. Nuestro análisis siempre ha partido en tiempos electorales, Estefi, a partir del artículo 115 de la Constitución de la República. El artículo 115 es bastante enfático respecto a la prohibición en tiempo electoral de uso de recursos públicos y bienes públicos, inclusive para proselitismo político. Efectivamente, lo que usted menciona, la misión de la OEA ya hizo una recomendación, pero no solamente la misión de la OEA. Yo quiero recordar también que la misión de UNASUR hizo la observación principal alrededor de que hace falta herramientas de control de publicidad oficial. Sobre esa base, Participación Ciudadana ha mantenido permanentemente que los controles en tiempo electoral deberían ser mucho más Bueno, pero ¿qué se ha hecho desde el Consejo Nacional Electoral, desde el órgano que le compete? Bueno, yo creo que es conocido por todos. Por ejemplo, en la última elección, cuando el presidente de la República inclusive dio la sabatina o dio una propaganda, digamos, promocionando sus candidatos en tiempo electoral, y el presidente en ese momento, el Consejo Nacional Electoral, Domingo Paredes, le exhortó para que deje de hacer eso. Desde el Ejecutivo, el mensaje que se recibió fue que él era el Ejecutivo y que el Consejo Nacional Electoral no tenía por qué hacerle un tipo de llamamiento de esa naturaleza, contraviniendo cualquier principio patriótico y de ética, por supuesto. En ese sentido, yo sí quiero mencionar que creo que es evidente que no existen actualmente sanciones efectivas, porque para que haya una sanción efectiva, Estefi, es importante que haya algo que es clave, que es la decisión política de controlar
Y nosotros creemos que ahora, no habiendo independencia entre los órganos de control y específicamente el Consejo Nacional Electoral, es muy difícil sancionar y para controlar también es importante las vedurías de control, lo que ha pasado en periodos de elecciones con el conteo rápido con el que ustedes estaban trabajando. Han dicho ustedes que van a seguir trabajando en otros proyectos que les permita continuar con el ejercicio de control social, que es indispensable en la lucha contra la corrupción hoy tan nombrada. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Qué oportunidades reales de participación ven en este ambiente en el que incluso un cuestionado quinto poder está dejando saldos de verdadera participación en la lucha contra la corrupción? ¿Hay espacios todavía? Yo creo que es importante que la ciudadanía comprenda que el control social es necesario en cualquier democracia plena. Porque a través del ejercicio del control social usted puede ejercer lo que se llama los contrapesos válidos en democracia. Y un control social bien realizado desde la independencia inclusive ayuda al Estado a legitimar sus procesos democráticos, porque demuestra que hay gente que le está vigilando. En tal sentido, respecto al conteo rápido, nosotros estamos haciendo todo lo posible para poder recaudar fondos, porque ese es un proceso caro, para que en el 2017 ojalá podamos llevar adelante el proceso de conteo rápido. Mientras tanto, también estamos llevando adelante nuevas iniciativas, sobre todo de diálogo social. Estamos iniciando una iniciativa denominada Pacto Ético, que busca entre 30 organizaciones, sociedad civil más, iniciar un diálogo social alrededor de la identificación de temas que nosotros creemos que son urgentes en la democracia. Sobre ese último tema tendremos oportunidad de conversar. Rudy Hidalgo, directora ejecutiva de Corporación Participación Ciudadana, hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted. 7:32. Una pausa. Al volver, Antonio Pozo, asambleísta de Avanza, jefe del bloque, del incremento del impuesto a la herencia con el propósito de acabar con las empresas de estructura familiar. Ya regresamos. Quédese con nosotros. Han terminado de desbancar